Buenas tardes alumnos, soy el profesor Federico Ávila de la carrera de farmacología, de la carrera de enfermería profesional para segundo año. Yo les voy a dictar farmacología y este video explicativo viene a sumarse a la serie de videos tanto de formación como de sintaxis explicativa y el material bibliográfico que se les fue brindando. Les recuerdo que toda consulta o duda que ustedes tengan me la pueden expresar vía mail a mi correo y de ahí yo les daré una respuesta o capitalizaré en un nuevo video todas las dudas que ustedes tengan. En el día de hoy lo que vamos a ver es un poco lo que son las reacciones adversas y las interacciones del medicamento. Nosotros ya sabemos por lo que venimos estudiando que el medicamento ejerce un efecto farmacológico dentro del organismo, que para que el medicamento no sea útil, ese efecto farmacológico debe ser positivo. Pero esto no siempre pasa. A veces el efecto farmacológico no es el deseado o el efecto farmacológico no es, puede ser no deseado por aumento o por disminución. Quizás no logramos lo que necesitamos para la terapéutica o podemos llegar a niveles de toxicidad o no llegamos al umbral necesario para desencadenar el efecto. De esto nosotros analizamos que un medicamento sea bueno o malo, y un medicamento, pese a ser una sustancia que nos tiene que generar un efecto positivo, tiene la posibilidad de generarme reacciones adversas y interacciones. Las reacciones adversas de los medicamentos son reacciones que yo no deseo dentro del cuerpo, no son ni siquiera esperadas. Acá hay que hacer un parate para poder diferenciar que reacciones adversas es distinto a un efecto secundario. ¿A qué se debe esto? A veces un principio activo puede generar más de un efecto secundario, más de un efecto en un organismo al unirse al receptor. El efecto farmacológico siempre prima uno cuando administramos un medicamento, pero a veces se genera un segundo efecto que también tiene repercusión y este efecto secundario a veces puede ser dañino. Un ejemplo puntual es, por ejemplo, los fármacos que son para disminuir de peso, que generan una supresión del apetito, pero también una vasoconstricción con un aumento de la presión arterial. O sea que yo estaría logrando el efecto farmacológico, pero personas hipertensas van a tener el peligro de que la presión se dispare más de lo normal. O sea que este efecto secundario es un efecto propio o derivado del efecto inicial, pero de tipo perjudicial. Es muy distinto a la reacción adversa, que es cuando el medicamento puntualmente ejerce un daño puntual en el organismo. No es una segunda reacción de un efecto secundario, sino el medicamento es el que genera el daño. Para nosotros poder estudiar las reacciones adversas vemos la clasificación, las clasificamos. Hay una gran variedad de clasificación de reacciones adversas, pero nosotros nos vamos a concentrar en las que son útiles y puntualmente van a ser las que vamos a tener que tener mucho cuidado en lo que es enfermería y en el cuidado del paciente, que son las reacciones de tipo A, B, C y E. Las reacciones de tipo A son las del aumento del efecto. El aumento del efecto se puede generar ya por un trastorno farmacocinético o por un trastorno farmacodinámico. O sea, para que se entienda, por ejemplo, nosotros sabemos que la farmacocinética estudiaba el traspaso de las membranas biológicas y el camino que realiza el medicamento en el organismo. A veces por problemas o patologías tanto de hepáticas o de absorción, ese medicamento puede tener un umbral muy sensible y generar un efecto potencializado. O sea que la dosis de 75 miligramos de cierto medicamento, por ejemplo levotiroxina, que se utiliza en un paciente, en otro paciente puede ser equivalente a 150, pero no porque el medicamento falle, sino que hay un trastorno en el metabolismo y en el cuerpo, en lo que van a ser los procesos de farmacocinética y farmacodinámica, que generan un efecto de potencialización. ¿Qué hacemos en estos casos? Analizar y ajustar la dosis. Ajustando las dosis, bajándolas, yo puedo bajar y nivelar y estar atento a ese salto que me pega el medicamento en el efecto
farmacológico por este tipo de reacción adversa. O sea, es una reacción adversa que nosotros podemos manejar y corregir rápidamente. Una de las reacciones adversas más conocidas son las de tipo B, que son las de la alergia. Alergia a dipirona, penicilina, o sea, puntuales que para que nuestro organismo, por ciertos factores fisiológicos, no son perjudiciales y generan un daño que a veces nos puede generar la muerte. Detectando este tipo de alergias, lo que se retira es directamente el fármaco. O sea que yo puedo manejar este tipo de evento retirando el fármaco directamente y tratando de utilizar otro fármaco que no me genere alergia. Las reacciones de tipo C son reacciones que se generan en los pacientes que están bajo tratamiento prolongado. Son reacciones que quizás nosotros no vamos a poder manejar, pero nosotros las vamos a poder ir evidenciando a medida que estamos al pie de la cama con el paciente o siguiéndolo farmacológicamente. Por ejemplo, los asmáticos que tienen la posibilidad de generar un aumento en el peso por el tema de la generación de grasa abdominal. Tenemos efectos secundarios que pueden ser carcinogénicos o nefrotóxicos cuando tenemos tratamientos con fármacos muy activos o fármacos que tienen mucha excreción renal, y esa continua excreción renal puede generar un daño en los riñones. Entonces nosotros a las reacciones adversas de tipo C no las identificamos o detectamos de primer momento, sino que a medida que el tratamiento va evolucionando y es prolongado, estamos hablando de meses, años, o porque quizás es una medicación constante, va a haber evidencia de un daño fisiológico. Y las reacciones adversas de tipo E son nuevas, o sea, como les digo, reacciones adversas tienen una clasificación muy grande, y una de las más nuevas, que ya está estipulada dentro de lo que es la ANMAT, es la de impurezas en excipientes o en principio activo. Nosotros sabemos y ya estudiamos que los excipientes son tan importantes como los principios activos, y estos a veces están en malas condiciones. Quizás no tuvieron buena conservación, no están descompuestos o están vencidos. Entonces, esta impureza en excipientes o principio activo va a determinar una reacción adversa en el medicamento que no tiene absolutamente nada que ver con el efecto que nosotros deseamos. No nos olvidemos, las reacciones adversas es estar teniendo evidencia de un efecto farmacológico que nosotros para nada estamos esperando. El estudio general de las reacciones adversas se llama farmacovigilancia y es una función puntual de todos los profesionales de la salud. Ustedes como enfermeros profesionales son actores fundamentales en lo que va a ser el proceso de farmacovigilancia, porque a ciencia cierta son los que van a estar todo el tiempo con el paciente y viéndolo evolucionar y viendo cómo se coloca la medicación y hasta que recupere el estado de salud. En ese transcurso de enfermedad, ustedes detectan algunos de estos tipos de problemas, y lo que se hace automáticamente es, al detectar una reacción adversa, generar un informe. O sea, las reacciones adversas deben ser documentadas y deben ser denunciadas a la ANMAT, que es la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. ¿Cómo denuncio? Existen formularios de tipo amarillo que se encuentran en las oficinas de farmacia. Ustedes comunican al farmacéutico que están ante la posible reacción adversa y se llena el formulario y se envía vía correo electrónico a la ANMAT, donde de ahí se tomará la decisión de ver la cantidad de reacciones adversas, porque las reacciones adversas pueden ser por un lote puntualmente, porque un lote estuvo con excipientes malos o principios activos malos, o puntualmente porque la formulación del medicamento es mala. Entonces se estudia, se la suprime del mercado, se notifica vía comunicado a los distintos colegios farmacéuticos de las distintas provincias, y ese medicamento queda en stand-by, en estudio. Luego del estudio se analizará si sigue o no, si ese medicamento va a tener continuidad o es retirado del mercado. Pero la denuncia de la reacción adversa se debe realizar
Siempre, no se queden con solo detectarla, se debe denunciar. Bueno, otra cosa que puede pasar con los medicamentos o las especialidades medicinales, como sabemos que es la manera correcta de mencionarlo, es que generen interacciones. Estas interacciones van a generar un aumento en el efecto farmacológico o una disminución en el efecto farmacológico. ¿Qué es lo fundamental de las interacciones? Nosotros cuando vimos farmacocinética y farmacodinámica, hablamos de que teníamos lo que llamábamos un rango terapéutico, que es un espacio de seguridad donde se podía manejar un medicamento o especialidad medicinal. Bueno, medicamentos que tengan un rango terapéutico chiquito van a tener mucha posibilidad de generar interacciones. Y aparte las interacciones se pueden presentar por medicación puntualmente o por alimentos. Yo puedo tener un paciente puede tener mucha medicación, hay que colocarle muchos fármacos por patologías varias. Y tomar todos esos fármacos juntos genera una interacción. Por ahí no voy a lograr el efecto porque los fármacos, como son sustancias químicas, reaccionan entre ellos y pierden efecto. Por eso es fundamental la posología, o sea que haya un espacio entre una toma y otra toma. La posología puntualmente trata de eso, de tratar de secuenciar y armar cronológicamente cómo el paciente va a ir tomando los medicamentos o especialidades medicinales, cómo ustedes se los van a administrar. Desde ya, juntar todos los medicamentos en una sola hora de posología es netamente contraproducente. Tanto así para los medicamentos o comer y tomar medicamentos automáticamente. Siempre tiene que haber un intervalo de tiempo necesario para que no caiga yo en una interacción tanto de medicamentos o para alimentos. Esto cabe también, que es muy común ver en los hospitales que, por ejemplo, se fusionen medicamentos para ponerlos en una sola jeringa, sobre todo los intramusculares, los que pasan por vía parenteral. Hay que ver si son compatibles, hay medicamentos que no son compatibles. Generalmente se fusiona dexametasona con dipirona. Esos medicamentos son compatibles, pero si nosotros hacemos combinaciones que no tienen compatibilidad, automáticamente esos medicamentos se neutralizan. Medicamentos incompatibles se neutralizan automáticamente, por lo que lo ideal es tratar de evitar primero la fusión de medicamentos en una sola colocación y tratar de ver secuencias de colocaciones, o sea, los medicamentos colocarlos de manera individual. Enfermería es la controladora de todo esto, porque como verán hay una relación estrecha y directa sobre el paciente. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para capitalizar todo eso con cuidados especiales? Esos cuidados especiales están, así como el catolicismo tiene los 10 mandamientos, la enfermería tiene esto, los 10 correctos del medicamento. Esto si se puede, se lo pueden tatuar en el cuerpo porque es algo que ustedes deben respetar a raja tabla a la hora de abordar un paciente y ver lo que es aplicación de medicación. Los 10 correctos del medicamento los podemos dividir en dos partes, lo que va a ser la inicial de preparación y la de administración. En la de preparación tenemos uno, yo les puse medicamento. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento sea correcto. Hay formas farmacéuticas, sobre todo en el hospital, una ampolla de ketorolac o una ampolla de midazolam son similares. Yo por ahí por error o porque está mal acomodado puedo agarrar una o la otra y yo estoy colocando el medicamento equivocado. O sea, esos inconvenientes suceden, chicos, y pasan. Entonces yo cuando tengo que identificar el medicamento me debo fijar que sea el medicamento y que no esté vencido, porque no nos olvidemos que al medicamento estar vencido genera impurezas, tanto en el excipiente como en el principio activo, que pueden disminuir o hasta neutralizar el efecto farmacológico. La preparación. En lo que nosotros vemos en preparación es tratar de justamente lo que ya habíamos hablado un poquito, ver que si el medicamento debe ser diluido, esté diluido correctamente, que el medicamento en su preparación post-administración tenga los pasos necesarios y correctos para ser administrado.
es fundamental que el medicamento tenga una buena preparación, que esté puesto en condiciones óptimas y sobre todo tratar de no mezclarlo. Indicación. La indicación es ver cuándo debo colocar el medicamento, que el horario sea el correcto, que tengamos la precaución de no meter todos los medicamentos juntos, que generemos una secuencia cronológica en el tiempo para poder tener pequeños intervalos y no tengamos una interacción entre medicamentos. La vía de administración, hay que ver que el medicamento que ha sido prescrito sea colocado por la vía correcta. No va a ser la misma por velocidad o una vía oral que una parenteral. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso, de no equivocar la vía de administración. Fundamental el horario. El medicamento siempre tiene una posología. En la curva del efecto del medicamento nosotros vemos que el medicamento tiene una parábola ascendente y después desciende. En un tratamiento tenemos que tratar de que se mantenga una constante. Así que el horario de administración es fundamental para respetar, y el horario es particular y una característica específica de cada medicamento. En lo que es la parte de administración, fundamental en el punto 6, el paciente. Tenemos que ver que la medicación que vamos a colocar corresponde al paciente correcto. Que no le voy a colocar la paciente de López, los medicamentos de López a Herrera. Esos errores, por ahí al manejar muchos pacientes pueden llegar a pasar, entonces hay que ser muy cuidadosos en eso. Informar al paciente. Cuando nosotros nos acercamos al paciente debemos decirle y tener comunicación siempre que se pueda. Evidentemente un paciente que está con respirador o que tiene algún compromiso en terapia intensiva y no está consciente no nos puede brindar mucha información, pero siempre que nosotros podamos, tenemos que tratar de generar un vínculo con el paciente para poder tener comunicación e informarles de que le estamos por colocar la medicación. ¿Por qué es tan valioso eso? Porque quizás un compañero ya vino y le colocó y nosotros por error estamos yendo para colocarle de nuevo. Entonces el tema de la comunicación y la información al paciente es fundamental. Velocidad de administración. El medicamento, generalmente por vía parenteral, siempre necesita un tiempo de perfusión. Hay que tratar de hacer de que el tiempo de perfusión sea el correcto. Pasar medicamentos muy rápidos puede generar un colapso en las venas, en las arterias, un colapso de tipo vascular, puede generar trombos y puede generar complicaciones a nivel renal o metabólicas. Por lo tanto, la velocidad de difusión de un medicamento dentro del organismo es fundamental. No todos los medicamentos pueden difundirse a la misma velocidad. Eso es algo que ustedes deben tener bien claro. Todos tienen un tipo de difusión particular. Registro y seguimiento. El punto 9 o 10 va a ser la documentación. Registrar que se colocó el medicamento y ir siguiendo cronológicamente que se están cumpliendo con las pautas de dosificación, con los horarios y la administración. De acá, del registro y el seguimiento, es la parte que nos va a brindar la mayor seguridad para poder realizar un seguimiento farmacológico y farmacoterapéutico de un paciente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.